Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanos. Estamos, gracias a Dios, arrancando un nuevo día, hermanos, que el Señor nos da. Gracias a Dios que tenemos también hoy día la oportunidad de poder reunirnos en nuestra iglesia para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, les quiero compartir una pequeña porción de la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. En el versículo 6, la palabra de Dios dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, un poco del contexto de este pasaje es que David llega a una ciudad llamada Ziklag, una ciudad donde se encontraba su familia, pero cuando llega a la ciudad se da cuenta de que los amalecitas, los enemigos, habían sitiado la ciudad, habían tomado la ciudad, habían destruido la ciudad, y no solo eso, sino que también se habían llevado cautivos como esclavos a las personas que moraban en esa ciudad, incluidos a la familia de David. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de lo que había sucedido, cuando ellos ven todo lo que había pasado, obviamente se entristecen por lo que estaba sucediendo, obviamente incluso hasta se ponen a llorar por ver lo que habían hecho a la ciudad y cómo es que sus familias habían sido llevadas cautivas a la ciudad de los amalecitas. Y es aquí donde el pueblo comenzó de repente a renegar, de repente a echarle la culpa incluso a David por todo lo que estaba sucediendo. Y el pueblo quiso apedrear a David. Y eso angustió a David. Y la razón de todo esto, el pasaje nos dice que era porque el pueblo estaba en amargura de alma, porque obviamente se habían llevado a sus familias. Entonces, lo bonito del pasaje es lo que David hace al final, que en lugar de dejarse de repente desanimar o contagiar por el desánimo, la tristeza o la amargura del pueblo, él confía y se fortalece en Dios. Y es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces, hermanos, vamos a pasar por muchas circunstancias difíciles, se van a levantar problemas en nuestras vidas, van a levantarse tormentas en nuestras vidas que de repente van a querer incluso hacernos tirar la toalla. Van a haber momentos en los cuales nosotros de repente vamos a querer dejarlo todo por las circunstancias que estamos pasando. Pero en lugar de repente, hermanos, actuar como el pueblo en este momento, en lugar de repente llenarnos de amargura en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer, hermanos, es fortalecernos en Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros pasamos por problemas y tratamos de salir de esos problemas en nuestras fuerzas, nunca vamos a poder. Al final vamos a terminar mal, al final vamos a terminar peor incluso de como estábamos. Pero cuando nosotros, hermanos, nos fortalecemos en Dios y buscamos las fuerzas de Dios, vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder seguir firmes. David se fortaleció en Jehová, en su Dios. Y eso hizo que él pueda tomar una decisión, pueda consultar a Dios, pueda tomar la decisión de ir contra los amalecitas. Y al final Dios les dio la victoria. Todo, hermanos, porque David decidió fortalecerse en Dios. ¿Qué hubiese pasado si es que David se hubiese dejado contagiar por la actitud del pueblo en ese momento? Tal vez no hubiesen tenido victoria al final. Tal vez nunca hubiesen podido recuperar a sus familias. Entonces, cuando David se fortaleció en Dios, fue a consultar a Jehová. Dios le dijo que vaya y pelee, y es ahí donde David va, pelea y obtiene la victoria, recupera a su familia e incluso toma botín de parte de los amalecitas. Y Dios le da la victoria. Entonces, hermanos, cuando pasemos por problemas, en lugar de dejarnos contagiar, tal vez incluso por el desánimo de las personas que están a nuestro alrededor, fortalezcámonos en Jehová. Agarremos fuerzas en Dios, hermanos, y vas a ver cómo es que Él te va a ayudar a poder salir del problema en el que te encuentras. Vas a ver cómo es que Dios te va a dar la victoria y al final vas a recibir bendición incluso de parte de Él. Entonces, hermanos, fortalécete en Dios.
no luches en tus fuerzas, sino fortalécete en Jehová nuestro Dios. Él nos da la victoria, Él nos da la fuerza, hermanos. Cuando pasemos por problemas, entonces busquemos a Dios y fortalezcámonos en Él. No nos desanimemos, no tiremos la toalla, no renunciemos, sino busquemos a Dios, confiemos en Él y fortalezcámonos en Él, busquemos sus fuerzas y al final nos da la victoria y nos da bendición. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional para ustedes. Cuídense, que tengan un buen día y recuerden, nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestra iglesia para seguir alabando a Dios y seguir aprendiendo más de su palabra. Bendiciones, hermanos, cuídense.